Hola, ¿qué tal? Bueno, empezamos otro vídeo de preguntas y respuestas. Ya sabéis que nos podéis dejar preguntas, comentarios, ideas, propuestas y las vamos a ir respondiendo o comentando a través de estos vídeos en la medida en que podamos y con el ritmo que podamos. Bien, ya sabéis que si queréis ayudarnos, por supuesto, los que no estéis suscritos, suscribiros por favor al canal dándole a la tecla. Si alguien quiere hacerse miembro, que le dé a la tecla de unirme o unirse. Y por favor, sí, por supuesto, lo que os guste, os parezca interesante, difundirlo y proponer a otros que se suscriban, claro. Bien, pues vamos a empezar. A ver, Pablo Beunza nos dice: me gustaría saber tu opinión o análisis de si Hispanoamérica fueron colonias, metrópoli o implementación de otras Españas en esos territorios con un sistema socioeconómico parecido al modelo socialista, por ponerle un nombre. Bueno, me da la sensación, Pablo, de que es muy posible que tú estés más informado que yo sobre, digamos, las características socioeconómicas de las colonias del Imperio Español. Pero, bueno, no sé muy bien en este sentido qué es lo que qué es lo que nosotros podemos aportar, ¿no? Sin un análisis histórico detallado. Por decir algo que no se tiene en cuenta en este tipo de análisis normalmente, es que es evidente que las características del Imperio Español comparadas con las de imperios que fueron muy importantes posteriormente, como el francés en África o el Imperio Británico, en buena parte las diferencias pueden tener mucha relación con el periodo y los modelos de producción del periodo. Es decir, durante el periodo del Imperio Español, fundamentalmente estábamos en una sociedad preindustrial con un importante peso del comercio. Entonces, seguramente el comercio tuvo un papel fundamental en la gestión económica de estas colonias, mientras que, sobre todo, el Imperio Británico se asentó fundamentalmente ya en el periodo industrial. Recordad que Inglaterra fue el origen de la revolución industrial en Europa, ¿no? Y que el ser el primer país industrializado fue probablemente lo que le permitió disponer de ventajas económicas, incluso militares, que otros países no tenían durante muchos años, ¿no? Entonces, las características de la relación económica entre la metrópoli y las colonias, en el caso británico, yo creo que estuvo muy mediatizada por el hecho de ya encontrarse en un periodo de revolución industrial y de que estas colonias fueron básicas precisamente para apalancar el desarrollo industrial de Inglaterra o de Gran Bretaña, ¿no? Bien. Valeriano Díaz, sobre la globalización. Parece que cuestiona la globalización, ¿no? Dice: la globalización es libre comercio siempre y cuando yo gane. En otras palabras, yo decido. Bueno, esto es un concepto interesante porque efectivamente la globalización, como el neoliberalismo en su conjunto, no se construyen sobre ideologías, sino sobre intereses, ¿no? Entonces son los intereses de las grandes corporaciones los que se hacen claramente dominantes. De alguna forma ya lo eran, evidentemente, pero ya claramente dominantes a partir de la Guerra Fría, y entonces se despliegan al conjunto del mundo. Y en el caso de la globalización se pone en marcha en función de los intereses de esas multinacionales. El libre comercio lo defienden o se defiende en la medida en que sirve a los intereses de esas grandes multinacionales, y desde el punto de vista de los países efectivamente ha habido una utilización muy utilitaria de ese concepto. Los países más avanzados tienden a defender el libre comercio porque es lo que les facilita hacerse con los mercados de los países más débiles, mientras que los países débiles tienden a ser más proteccionistas precisamente para defenderse del ataque de las empresas de los países más avanzados. Por eso vemos como Europa y Estados Unidos, que han sido
los grandes defensores del libre comercio durante todo el siglo XX, vamos a decir, de pronto ahora se empiezan a volver proteccionistas cuando Asia, fundamentalmente, o China, empiezan a hacer productos mejores y más baratos que ellos, ¿no? Y en sentido contrario, yendo hacia atrás, en el siglo XIX, vemos cómo países que en el siglo XX eran claramente favorables al libre comercio, como Estados Unidos o Alemania, entonces eran proteccionistas en el siglo XIX, porque en una buena parte del siglo XIX, porque su objetivo era industrializarse, protegiéndose del libre comercio defendido por los británicos, ¿no? Que habían sido el primer país industrializado, ¿no? Bien. Dice, eliminación, habla del globalismo, la globalización, ¿no? Eliminación de los estados, pasar a provincias bajo su égida. Bueno, ya hemos dicho que no es lo mismo globalización que globalismo. Globalización normalmente se define como un fenómeno económico, ¿no? Mientras que el globalismo sería una ideología o una estrategia ideológico-política, una estrategia dentro de la cual se defiende el poder corporativo, incluyendo, bueno, no sé si eliminación de los estados puede ser excesivo, pero sí debilitamiento de los estados, ¿no? Debilitamiento de los estados que ya desde los comienzos de los primeros teóricos neoliberales, antes de la implantación del neoliberalismo, ya se decía que era un objetivo fundamental, estados más débiles para que molesten menos a las corporaciones, ¿eh? Bien. Continúa Valeriano Díaz. Eliminación de la religión, dueños, alguien de todo. De ahí esas declaraciones de intenciones tales como no os preocupéis, no tendréis nada, pero seréis felices. Bueno, vamos a ver, dentro de esa afirmación, sí hay sobre esto se ha dicho por distintos expertos de distinta forma, pero sí hubo un artículo y un vídeo del Foro Económico Mundial donde decía, para el 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Bueno, yo creo que detrás de esto hay un fenómeno socioeconómico y objetivos de enriquecimiento y de poder, ¿no? La base de ese no tendréis nada y seréis feliz, ¿cuál es? Pues es la revolución industrial, una faceta de la cuarta revolución industrial, que es lo que se ha llamado servitización de la industria, que se basa en que las industrias que producen bienes de consumo duradero, ¿cuáles son los bienes de consumo duradero? Bueno, pues pueden ser viviendas, muebles, electrodomésticos, automóviles, por ejemplo. Las industrias que producen bienes de consumo duradero no se limiten a fabricar esos bienes y venderlos, sino que se mantengan la propiedad de estos bienes y a los usuarios les cedan el uso, pues, o les cobren por uso, o vienen a través de alquiler, pago por uso, etcétera, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, nos dicen, llevando esto al extremo, porque claro, en la teoría de la cuarta revolución industrial, lo que se venía a decir es que esto era una estrategia que podía ser muy útil para algunas industrias, en algunos sectores, etcétera, ¿no? Pero, sin embargo, claro, estos ideólogos del Foro Económico Mundial lo que hacen es generalizar el concepto para el conjunto de los bienes de consumo duradero. Y claro, esto ya tiene unas repercusiones sociológicas y políticas muy importantes, que son fundamentalmente una traslación de poder y una traslación de poder de los ciudadanos hacia las grandes corporaciones, que serían las que se harían con la propiedad no solo de los medios de producción que ya tienen, sino también de los bienes de consumo, duraderos o de larga duración, ¿no? Bien, en este caso, en esta situación, esto supondría un debilitamiento, es decir, que los ciudadanos son más débiles, tienen menos poder. No tenemos casa, no tenemos automóvil, no tenemos nada, como decía el Foro Económico Mundial. Quiere decir que si dependemos de un sueldo, ante cualquier problema, pues nos quedamos en vacío, ¿no? Y esto significa efectivamente una traslación de poder enorme, desde los ciudadanos hacia las grandes corporaciones, ¿no? Bien.
habla del Valeriano Díaz, habla del transhumanismo, el final de la identidad humana y la libertad, solo habrá una cultura, la suya. Bueno, vamos a ver, porque hay que distinguir entre lo que se ha hecho y lo que son ideas que se lanzan, que estas élites corporativas lanzan, pero que, bueno, no sabemos exactamente hasta qué punto son compartidas o son ideas de algunos grupos más o menos alocados, ¿no? Como esto del transhumanismo, ¿no? Ya lo veremos. El Foro Económico Mundial ha apoyado estas ideas del transhumanismo, el transhumanismo para los ricos, dicen, que a partir de ahora las clases sociales serán, por primera vez en la historia, serán especies diferentes, dicen algunos, ¿no? Pero bueno, estas ideas, ya digo, son apoyadas por foros como el Foro Económico Mundial, pero bueno, vamos a ver, pueden ser ideas porque yo creo que necesitan mucho espacio y mucho trabajo, mucho esfuerzo para llevarlas a la práctica. Y estamos en un momento en que estamos pasando de esa situación en la que las grandes corporaciones tenían un control absoluto del mundo a otra situación en la que su poder en el mundo está cada vez más amenazado, y en esa situación de pánico desde luego no es fácil que ese tipo de ideas extrañas y distópicas las intenten aplicar por lo menos al conjunto del mundo. No, ahora es posible que intenten aplicarlas en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, precisamente para cerrar el paso al riesgo de pérdida de poder. Bueno, eso lo vamos a ir viendo en los próximos años. A ver, Darsnez. Ganas no faltan de perder de vista al PPSOE, pero no creo que se vayan a marchar pronto y voluntariamente del poder. Pues la verdad es que no sé a qué te estás refiriendo, ¿no? Porque de la expresión PPSOE yo no la he utilizado. Claro, supongo que te estás refiriendo a estos comentarios, a que el contexto político en la propia Europa está cambiando muy rápidamente y que a partir de la victoria rusa en Ucrania probablemente esto llevará a la desaparición de la OTAN, quizás a la de la Unión Europea, y que la élite corporativa que controla Europa y Estados Unidos están en situación de pánico porque piensan que esto les va a llevar no solo a perder el poder del mundo como consecuencia del avance hacia ese mundo multipolar, sino también a perder el poder en Europa, ¿no? Bueno, en ese sentido, evidentemente, los grupos políticos que han estado y están apoyando ese esquema de partido único y ese esquema en la práctica centrado en los dictados de las grandes corporaciones, pues van a tener un reto a corto plazo, que es o bien se cambian radicalmente y se evolucionan para adaptarse a ese nuevo contexto, o bien van a ser probablemente sustituidos por las nuevas fuerzas que surjan durante los próximos años, ¿no? Bueno, yo creo que es posible que Darsnez se esté refiriendo a esto. Marcelo Pérez nos dice: están enfocando mal el problema. Rusia no es el problema para Europa y el mundo son los anglosajones y los franceses. Vamos a ver. Bueno, bien, efectivamente, si lo entendemos en el sentido de cuestionar estas afirmaciones de los últimos meses, sobre todo hasta las elecciones europeas, porque luego están filtrando todos bastante el lenguaje, ¿no? Pero esas afirmaciones continuadas de que Europa está en riesgo, Europa está en peligro como consecuencia del avance de la casi segura victoria rusa en Ucrania, ¿no? Entonces, sí, es correcto decir que Rusia no es el problema para Europa, evidentemente. Lo que está en riesgo no es Rusia, no es Europa, lo que está en riesgo es la Unión Europea y ese proyecto de una Europa controlada hasta el final por ese poder corporativo, ¿no? Entonces, el problema, como tú dices, para Europa y el mundo es ese poder corporativo. Tú dices los anglosajones y los franceses. Bueno, yo no creo que sea una cuestión de países y menos de ciudadanos, ¿no? No creo que es así.
El problema es ese poder corporativo que es cierto que desde un punto de vista ideológico tiene su origen en Gran Bretaña, pero que luego se extendió a Estados Unidos, pero que al final ha empapado al conjunto de las grandes corporaciones de todo Occidente. Desde luego no es un tema de unas élites corporativas de unos países o de otros, y desde luego no creo que es un tema de que haya una responsabilidad en todo esto de los anglosajones y los franceses. A veces se habla con mucha alegría de los anglosajones, cuando en realidad estas políticas de los anglosajones, digamos, que llamamos de los anglosajones, son políticas de los gobiernos de esos países, de las élites corporativas que controlan esos países, pero que nunca lo hacen pensando en sus ciudadanos. Yo creo que esto es importante para caer otra vez en la trampa de países buenos y países malos. Diana López dice: Europa está perdida si no cambian a sus gobiernos. Imposible hacerlo con una media controlada. Tiene que se refiere con unos medios controlados, ¿no? Bueno, sí, pero es que esto puede cambiar también. Puede cambiar además rápidamente. Es decir, si hay una crisis política global, si hay un cuestionamiento de la OTAN, hay que tener en cuenta que hay una serie de elementos de los poderes fácticos que se van a poner en cuestión, y al contrario los países emergentes van a tener una influencia creciente, ¿no? Y esto se va a notar en los medios de comunicación, se va a notar poco a poco en la industria cultural, se va a notar en los medios financieros, en la financiación de los grupos políticos, y esto va a llevar muy rápidamente a un desplazamiento político, digamos que casi con toda seguridad. Eso sería lo lógico, ¿no? Prever el futuro pues siempre es arriesgado, pero bueno, creo que esto sería la evolución lógica. Bien. Diana López: Europa podría haber sido un conjunto de países prósperos y unidos, pero la intervención de los señores del dinero lo han destruido, cambiando y sustituyendo a sus políticos por medios dudosos. Bueno, los señores del dinero, digamos que siempre han controlado o siempre han tenido una influencia enorme en Europa, ¿no? Los señores del dinero, digamos, y los aristócratas, los grandes inversores, y que en conjunción con sectores de la aristocracia que todavía tienen mucho poder, ¿no? La diferencia, el cambio fundamental ha sido que a partir de los años 90 ha desaparecido la oposición, y han entrado en un contexto en el que muchas de las ideas de dominio, de control total de los ciudadanos, que se habían gestado dentro de esa élite, pero que no se habían atrevido a desplegarlas de forma masiva, a partir de los años 90 las despliegan de forma masiva, y esto ha sido destructivo para Europa, como tú dices, ¿no? Destructivo en los últimos 30 años. El hito desde un punto de vista normativo está en el Tratado de Maastricht, geopolíticamente es el final de la Guerra Fría, año 90. El año 92 se aprueba el Tratado de Maastricht en Europa, que entra en vigor en el 93. A partir de ahí, digamos, todo ha ido mal en Europa, prácticamente todo. Bien. User ID 2IX, etcétera, ¿no? Nos dice: Tel Aviv, Londres, Nueva York, el verdadero y real eje del mal. Bien, siempre que no nos olvidemos de que esto no implica que haya pueblos buenos y malos, ¿no? Esto no es así. Siempre estamos hablando de élites que pueden estar más o menos localizadas geográficamente porque tienen determinadas sedes, etcétera, pero que en general tienen un carácter global. Pero sí es cierto, bueno, como tú has dicho, puede ser una forma de ubicar geográficamente a estos poderes corporativos, ¿no? Tel Aviv, Londres, Nueva York, puede ser, ¿eh? Pero al final eso es una especie de centralización del poder político, pero los poderes corporativos están donde están, en prácticamente todos los países occidentales, ¿eh? Pablo Beunza: Adrián, el problema que subyace en Europa es lo que siempre comentas sobre el corporativismo oscuro financiero en todo orden, enquistado en un modelo posmocapitalista
con formatos introducidos por estas élites en las que han arraigado profundamente en la población, como si en el estado de creencias de las personas esto les dé una falsa seguridad, izquierda, derecha o centro. El juego de la barbarie corporativa globalista nos enmudece con todo tipo de medidas de supresión de libertades, censura, normativa, etc. Pongo el ejemplo aquí en el País Vasco, con el gobierno vasco. ¿Qué opinas al respecto desde CAI Center? Bueno, empezando por el final, sobre el País Vasco. Vamos a ver, yo creo que hay que ser cuidadosos con a subrayar demasiado el papel de un entorno geográfico concreto frente al otro, porque este es un fenómeno que ha abarcado a todo Occidente. Si esto no era así en los años 70-80, digamos, tenemos ahí los embriones del posmocapitalismo, el atlantismo, el globalismo, el neoliberalismo y el posmocapitalismo, creo que lo he dicho. Embriones que desde el punto de vista socioeconómico pues surgen con Margaret Thatcher en el Reino Unido, quizás con Ronald Reagan en Estados Unidos, como bases del neoliberalismo en el ámbito socioeconómico, pero que a partir de la Guerra Fría se extienden a prácticamente todos los países occidentales, con lo cual prácticamente todos los países han entrado en esas dinámicas. Curiosamente, ya que mencionas el País Vasco, el País Vasco fue una excepción en buena parte hasta el año 2008. Una excepción porque en el ámbito, independientemente de una cierta autonomía ideológica, una cierta, sin más, pero fundamentalmente en el ámbito socioeconómico, mantuvo políticas industriales activas, políticas económicas proactivas, intervencionistas, con muy buenos resultados, a la vez que fueron la base de eso que se llamó el modelo de desarrollo vasco, el modelo de desarrollo industrial vasco, y que después de entonces, en los últimos 15 años, prácticamente ha desaparecido. Pero durante esos años, ¿sí?, el gobierno vasco realizó, durante esos 30 años aproximadamente, los sucesivos gobiernos vascos realizaron una política económica e industrial muy activa y, ya digo, con muy buenos resultados, Esto, sorprendentemente, sin que hubiera aparentemente razones objetivas para ello, se rompió en el año 2008, precisamente cuando todo el mundo estaba apuntando a que, gracias a esas políticas intervencionistas, el País Vasco estaba en mucha mejor situación para hacer frente a la crisis financiera del 2008. Y, sin embargo, justo en ese momento se cambian las políticas, se hacen radicalmente neoliberales, Entonces, esto es algo sorprendente, pero que nos ha llevado a situarnos claramente en posiciones neoliberales, incluso extremas, a partir de esa fecha, en los últimos 15 años, en los que, por cierto, nuestra economía está yendo cada vez peor, Bien. Sí, luego haces mucha referencia, yo creo que este es un detalle importante, al posmocapitalismo. Pero esto es, digamos, el ámbito que nosotros llamamos sociocultural de lo que ha sucedido en estos 30, 40 años, porque es la vertiente sociocultural de ese modelo económico neoliberal, también al servicio de las grandes corporaciones, y de ese modelo geopolítico que es atlantista y globalista. Bueno, el globalismo es también una ideología, con lo cual lo puedes poner en el ámbito sociocultural o en el ámbito geopolítico, Pero bueno, yo creo que estas tres patas hay que tenerlas en cuenta. En el ámbito posmocapitalista, ya lo sabéis, estamos hablando del posmofeminismo, del catastrofismo climático, la manipulación de minorías sexuales, la explotación masiva de migrantes, y fomento del individualismo y la destrucción de comunidades humanas y sociales de todo tipo. Destrucción o debilitamiento, si se prefiere. Bueno, Luis Calvo Rodríguez dice: Estados Unidos nunca renunciará a esas colonias europeas. Bueno, vamos a ver. Aparentemente esto siempre va a ser
un activo importante para Estados Unidos tener el control político que han tenido y que mantienen sobre los gobiernos europeos y sobre la Unión Europea. Pero claro, es un tema también de prioridades y de modelo de desarrollo, ¿no? Lo cierto es que ese depender del resto del mundo al final ha acabado siendo desastroso para el propio Estados Unidos. Por ejemplo, como el tema del petrodólar, ¿no? Que les da unas posibilidades extraordinarias de financiación fácil a Estados Unidos, pero esto ha acabado convirtiendo a Estados Unidos de un país industrial en un país fundamentalmente consumidor, con un endeudamiento público y privado creciente y un déficit comercial creciente también, ¿no? Vamos a ver primero si se hace efectiva o no esa apuesta teórica del trumpismo por America First. Decían primero América debe dejar de ser el policía del mundo y centrarse en su reconstrucción. Vamos a ver si esas proclamas se hacen efectivamente realidad o no, ¿eh? La primera. Bueno, pero si se hicieran, esto puede tener matices, porque un primer matiz muy importante es el que repetidamente se ha comentado la posibilidad de que ese replegarse y acomodarse al nuevo contexto multipolar podría tener la excepción de Latinoamérica. Es decir, que Estados Unidos no quisiera renunciar a su control económico, vamos a decir, de Latinoamérica. Y alguien en la línea de lo que nos dice Luis Calvo Rodríguez podría decir, bueno, pues algo similar puede suceder con Europa, ¿no? Bueno, aparentemente, según lo que nos dicen los informes confidenciales, no ese es el contexto. Es decir, en ese posible pacto estratégico entre Estados Unidos, Rusia y China, Europa quedaría fuera del control de Estados Unidos, ¿no? Y ahí hay dos contextos, el de una Europa occidental autónoma, pero distinta, digamos, de la actual Unión Europea, etcétera, y la otra sería ese modelo euroasiático que se defendió por muchos a principios del siglo XXI y que Rusia estuvo proponiendo activamente, de una Europa o Eurasia desde Lisboa hasta Vladivostok, que de alguna forma incorporada federativamente o con algún tipo de interrelación tanto Europa Occidental como Europa Central como Rusia en su conjunto. A ver, Patricia Manzo Ápice. Hola Adrián, nunca nos hablas de la gran penetración del sionismo en gran parte de los espacios de poder, tanto en América del Norte explícitamente a través del evangelismo, ¿no?, como en Europa con la posesión de grandes grupos financieros como de los medios de comunicación hegemónicos. Sería interesante saber qué se opina de este gobierno mundial bajo el yugo sionista en Ekai Group. Bueno, vamos a ver. Primero, que hay grupos que se reconocen a sí mismos como sionistas y que tienen un peso importante dentro de ese poder corporativo occidental, está claro. Y que tiene un peso importante, digamos, evidentemente en Israel y en Estados Unidos. Ahora, nosotros creemos que no son únicos, es decir, cuando apuntamos a ese poder corporativo no es solo sionista, sino que hay distintos grupos de interés. Uno de ellos son los sionistas. Solemos poner como contraste que los sionistas trabajaron, por ejemplo, durante el gobierno Bush muy estrechamente con grupos, digamos, criptonazis. La familia Bush es de origen, vamos a decir, nazi. Fue fundamental esta familia en el apoyo de Estados Unidos al movimiento nazi, pero bueno, como referencia, no era solo Bush, sino otras personas claves de su entorno, personas y grupos, ¿no? Tal forma que los grupos nazis o criptonazis y los grupos sionistas trabajan conjuntamente dentro de ese poder corporativo, pero hay otros, hay otros grupos de interés y de influencia, no son los mismos de un país a otro y no son los mismos de una generación a otra, porque el poder, sobre todo el poder económico de unos y otros, va cambiando en el tiempo, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué se puede decir de esto para lo que plantea Patricia? Bueno, pues evidentemente
que el grupo sionista, como otros, tienen un gran poder en los medios de comunicación, en grupos financieros, sí, está claro. Gobierno mundial bajo el yugo sionista. Bueno, ahora hablar de gobierno mundial es casi imposible, porque el mundo ya está fragmentado. Que existía un proyecto de gobierno mundial, yo no diría bajo yugo sionista, yo diría bajo yugo corporativo. Este proyecto surgió fundamentalmente en las élites británicas a fines del siglo XIX y como una idea de sustitución, es decir, de ser conscientes de que Gran Bretaña era demasiado pequeño para mantener el poder de esta élite corporativa aristocrática cara al futuro, y que entonces necesitaban desplegar ese poder y esa influencia por otras vías. Entonces utilizaron la Commonwealth para implicar, para de alguna forma controlar directa o indirectamente a los que habían sido sus colonias. Utilizan la influencia sobre Estados Unidos y apoyan la creación de distintas entidades de carácter internacional que para ellos iban a ser instrumentos fundamentales para que su élite, pero que cada vez ya dejaba de ser élite británica, también era élite norteamericana y de otros países, en la que estaban algunos grupos sionistas y otros que no eran ni han sido nunca sionistas. Esas élites corporativas, digamos, proyectaban su poder al máximo en el mundo, y que a partir de la Guerra Fría, eso sí, se teoriza como la expansión del poder de Estados Unidos al conjunto del mundo, ¿eh? Y se teoriza como el poder de Estados Unidos, como el poder de distintas organizaciones internacionales, como de las cuales la ONU podrían ser un instrumento para desplegar ese poder corporativo al conjunto del mundo, ¿eh? Bueno, pues esos proyectos es evidente que han existido, es evidente que han quedado también claramente cuestionados por el auge de los países emergentes, que ahora mismo lo que se están planteando es cómo aseguramos el control de Occidente, de lo que probablemente nos va a quedar después del choque con los países emergentes. Miguel Villar. Adrián dice, dictadura de la URSS con interrogante. ¿Y cuál es la democracia de la OTAN y las monarquías europeas difasas? No sé qué es. Familiarmente, España tuvo un rey italiano que mató a su hermano, una reina griega y hoy un rey impuesto que nadie votó. Parece que está criticando, es posible que hayamos utilizado la expresión dictadura en la Unión Soviética. Bueno, vamos a ver, ya sabéis que nosotros pensamos, creo que lo dijimos en ese vídeo sobre que Estados Unidos no es una democracia, ni lo ha sido nunca, que probablemente en un sentido estricto no hay ningún país que sea democrático. Democracia es gobierno del pueblo. Entonces el gobierno es directa o indirectamente, directamente nunca es del pueblo, lógicamente. Indirectamente, pues en algunos sitios podrías acercarse más o menos. En realidad probablemente tenemos que decir que las democracias deberían ser un proyecto, un proceso, un avance hacia esquemas políticos más progresivamente representativos, ¿no? Más de democracia, de ser posible cada vez más directa, etcétera, ¿no? Pero bueno, ya digo, yo creo que lo que no se puede utilizar el concepto de democracia es para dividir a los países en los que son democráticos o no. Desde luego no. Y otro tema distinto, ya dijimos, una cosa es el concepto de democracia y otra cosa es el concepto de derechos civiles, que normalmente los confundimos, pero no tienen relación. No tienen relación más que muy indirecta. Tendrían relación si la existencia de derechos civiles, como algunos piensan, garantizaran la existencia de una democracia, pero no es así en absoluto. Ya hemos explicado que los poderes corporativos se las arreglan perfectamente para controlar el poder de hecho, a pesar de respetar el derecho de sufragio, el derecho de reunión. ¿Por qué? ¿Cómo? Pues manipulando, controlando la opinión pública a través de los medios de comunicación, del control de la clase política, de la industria cultural, etcétera, ¿no? Bien.
Patricia Manzo nos dice: la OTAN tiene que desaparecer, es una alianza criminal y agresiva. Fuera de la OTAN, de las bases americanas, basta de capitalismo, este es el futuro para la gente. Bueno, vamos a ver, estamos hablando aquí de muchas cosas. La OTAN, primero. Debería haber desaparecido, lógicamente, yo creo que en esto hay consenso, en el año 90. Cuando desaparece la Unión Soviética, se suponía que la OTAN se habría creado para hacer frente a la Unión Soviética. Una vez que desaparece la Unión Soviética, debería haber desaparecido la OTAN. En contrario, en vez de desaparecer, ya empiezan a desarrollar estrategias agresivas sobre Rusia, fundamentalmente acercándose progresivamente a las fronteras de Rusia, convirtiéndose en un instrumento del poder corporativo fundamentalmente norteamericano. Entonces, en ese sentido, evidentemente, pues ha sido y es un enorme peligro para el conjunto de la humanidad y para pues este futuro al que parece que avanzamos de carácter multipolar, ¿no? Bien. Basta de capitalismo. Bueno, esto ya, esa expresión requiere un análisis muy profundo, pero bueno, sí, yo creo que primero hay que analizar a qué llamamos capitalismo y a qué no. Y porque claro, cuando decimos basta de, no me gusta el modelo capitalista, pero hay que decir en lugar de esto, ¿qué? Eso es muy importante, ¿no? Para que no sea una apelación demagógica, ¿no? Entonces, ese en lugar que, os recomiendo el vídeo que hicimos sobre modelos de futuro, ¿no? Pues sobre 5 modelos de futuro, creo que dijimos 5 modelos para el futuro de Europa, ¿no? Mirar ese vídeo y, bueno, ahí se valoran ventajas, inconvenientes y posibilidades de cada uno de estos modelos, para ver si esos modelos, bueno, qué posibilidades tienen, también en función de, una cosa es lo que hayamos dicho nosotros y otra cosa es cómo lo valoréis, ¿no? Qué posibilidades tienen cara al futuro. Y también hemos analizado, no sé si en el mismo vídeo o en otro, en qué medida esos posibles modelos de futuro son o no son modelos capitalistas. Porque claro, el concepto de capitalismo no es claro, hay distintas versiones sobre qué es o lo que no es capitalismo y por tanto estos modelos que plantean cambios estructurales sobre el actual, pues podemos, según cómo interpretemos, decir que son capitalismo o que no son capitalismo. ¿De acuerdo? Bien, bueno, pues vamos a dejarlo por hoy. Ya sabéis, si queréis ayudarnos, por favor, no os olvidéis, si no estáis suscritos al canal, darle a la tecla de suscripción. El que quiera unirse al canal, que dé a la tecla de unirse o unirme, no estoy seguro. Difundir la información que os parezca interesante, proponer a otros que se suscriban y sin más, pues, bueno, por supuesto, dejarnos propuestas, comentarios, ideas en el canal y los iremos comentando o respondiendo en la medida en que podamos a través de estos vídeos de preguntas y respuestas. Pues sin más, un saludo, hasta la próxima.